Actualmente los crossovers en los videojuegos no son algo descabellado. Desde los luchadores de Mortal Kombat agarrándose a combos con los héroes y villanos de DC, las franquicias más famosas de la Shonen Jump reunidas en un pequeño cartucho, Mario y Sonic compitiendo en los 100 metros planos, aunque estamos claros que Sonic solamente está burlando del pobre italiano, y como no, la saga de juegos que debería llamarse Super Crossover Bros. Cuando se presentan nuevos crossovers al mundo del gaming, más que sorprendernos con el concepto, nos vamos más por el lado de qué personajes estarán ahí y sacamos nuestras propias teorías. Pero allá por los 90, hubo una alianza que, si bien partió solamente como una relación de compañeros de negocio, terminó convirtiéndose en un fenómeno que revolucionaría la industria, especialmente en el género de luchas. Porque allá en 1993 veríamos el inicio de una de las uniones más poderosas de la industria, la unión de Marvel y Capcom. Así que, damas y caballeros, nos reunimos una vez más en esta humilde morada para hablar de la historia que esta alianza trajo consigo, los primeros juegos, el inicio de una de las franquicias más famosas de la historia y, como no, el descenso al abismo. Así que pónganse cómodos, tráiganse unas papitas y disfruten de este macro reportaje aquí en la Casa de Crono. Esto es la historia de Marvel y Capcom. ¡Empecemos! Los años 90 fueron unos años extremos, por así decirlo, especialmente para Marvel. En el ámbito de los cómics, fue una época de altas y bajas para la Casa de las Ideas. Los X-Men serían protagonistas absolutos de esta época, con series como la regular de los Mutantes o X-Force marcando paso en la industria, así como el debut de personajes como Cable o Deadpool. Tendríamos también grandes sagas, como la saga del infinito, y otras no tan queridas por el público, como la saga del clon de Spider-Man. Pero donde Marvel estaría dando con bombo y platillo, sería en la televisión, ya que en 1992 se empezaría a transmitir la conocida serie animada de X-Men. El universo animado de Marvel se expandiría luego con grandes aciertos como la serie de Spider-Man, u otras también muy buenas, pero que no alcanzarían la misma popularidad que las series antes mencionadas, como Iron Man o Fantastic Four. Pero en estos momentos es importante recalcar la gran importancia que tenían los mutantes en esos años. ¿Por qué? Porque serían piedra angular de la alianza que se gestionaría con la compañía del logo azul y amarillo. Moviéndonos a Capcom, ¿qué pasaba con ellos durante la década de los 90? Pues mientras Marvel estaba en unos momentos bastante difíciles a nivel de ventas en cómics, la compañía de videojuegos japonesa estaba en un momento de prosperidad. Porque para la década de los 90, Capcom ya se había posicionado como una compañía de peso, con franquicias que habían quedado marcadas en la industria. Mega Man, Street Fighter, Final Fight y Ghosts 'n Goblins se convertirían en sagas muy bien recibidas por el público, que habían pavimentado su paso durante la década de los 80. Mientras que antes del nuevo milenio, Capcom daría nacimiento a series que calarían en el público, aunque algunas no perdurando tanto, como Dino Crisis, Breath of Fire,
o aquella que se convertiría en una de los bebés consentidos de la compañía, Resident Evil. Además, Capcom no sería ajeno a trabajar con licencias, ya que muy recordada sería su alianza con Disney, especialmente en la época de la NES, con grandes títulos como Darkwing Duck, Chip and Dale Rescue Rangers 1 y 2, TaleSpin y los maravillosos DuckTales. El año en el que comienza nuestra hermosa historia es el año 1993. En el mundo de los videojuegos estábamos solamente a un año del comienzo de una nueva era, ya que durante 1994 saldrían al mercado la Sega Saturn de Sega y la PlayStation de Sony, mientras que Nintendo esperaría 2 años más para unirse a la fiesta con su Nintendo 64. Pero el inicio de lo que nos trae aquí no se encuentra ni en las aún vivas para ese entonces Super Nintendo, Sega Genesis o TurboGrafx. No, eso llegaría después. Nuestra primera parada se encontraría en un maravilloso lugar que actualmente se encuentra casi muerto, más no olvidado en la actualidad. Un maravilloso lugar llamado las salas de arcade, ya que en 1993 Marvel y Capcom unirían fuerzas por primera vez para traer un juego que sería el principio de esta hermosa amistad. The Punisher sería el primer juego desarrollado y distribuido por Capcom utilizando una propiedad intelectual perteneciente a Marvel. Protagonizado por el personaje homónimo, acompañado además por Nick Fury en el papel del segundo jugador, The Punisher fue un juego del género beat'em up lanzado el año 1993 en las salas de arcade. Para ese entonces, Capcom ya tenía más que experiencia con el género, con títulos como la saga Final Fight, Captain Commando o el juego de Willow, basado en la película del mismo nombre. The Punisher nos ponía en la piel de Frank Castle, que llevaría su cruzada de acabar con el crimen a través de diversos escenarios junto con el director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, enfrentándose a mafiosos, pandilleros y enemigos reconocidos del Castigador, como Jigsaw, para enfrentar finalmente al capo de la mafia de Nueva York, Kingpin. Como buen beat'em up, los personajes contarían con diversos movimientos como puñetazos, patadas y agarres, así como los clásicos movimientos especiales que se podían hacer sacrificando un poco de energía. Y al ser un juego de The Punisher, las armas cobrarían un gran protagonismo, teniendo desde armas melee como bat de béisbol, armas blancas como cuchillos y hachas, y como no, las favoritas de Castle, las armas de fuego. Gracias a esto, el juego contaría con una buena cantidad de litros de sangre derramada, digna de un producto que lleva el nombre de The Punisher. El arcade tendría un gran recibimiento y a día de hoy es reconocido como uno de los grandes exponentes del beat'em up. El juego no se quedaría solamente en las salas de recreativas, ya que recibiría una conversión para Sega Genesis durante 1995 para Norteamérica y un año después para Europa. Sin embargo, la conversión no estaría a la altura de su versión original, con una menor variedad de enemigos, la imposibilidad de romper objetos y por sobre todo la censura recibida en el juego, quitando elementos como la sangre o el cigarro de Nick Fury, lo que haría que The Punisher de Genesis se quedara solamente en un mal trago. Después del éxito de crítica de The Punisher en arcades, la alianza Marvel-Capcom se movería a un terreno más hogareño, ya que el siguiente juego de esta alianza sería protagonizado por el equipo más famoso en esos tiempos de la Casa de las Ideas y aterrizaría en la consola Super Nintendo. X-Men Mutant Apocalypse
Fue lanzado durante noviembre de 1994 en Norteamérica, mientras que Japón y Europa lo recibirían al siguiente año. Siendo un juego que combinaba el plataformeo y el beat'em up, Mutant Apocalypse nos metía en la piel de 5 mutantes, quienes debían infiltrarse en la isla de Genosha para cumplir diferentes misiones, abriéndose camino para finalmente enfrentarse al jefe final del juego, Magneto. Sorpresa. Los 5 personajes seleccionables eran Cyclops, con su característico rayo óptico, Beast, cuyas habilidades le permitían colgarse del techo y lanzarse en cabezazo como Eonda, Gambit, con sus características cartas con energía y su bastón ideal para el combate a distancia, Psylocke, la experta en artes marciales y el personaje con mayor número de ataques, y finalmente Wolverine, con sus garras de adamantium, con las cuales podía escalar por las paredes, aunque el juego no mostraría su factor curativo. Cada personaje debía pasar por una etapa única, las cuales podíamos completar en cualquier orden, y una vez terminadas las 5 etapas, pasábamos a jugar 5 niveles más de forma lineal, hasta finalmente llegar al enemigo final. Eso sí, debíamos ser cuidadosos, ya que cada personaje solamente tenía 2 vidas, y si uno de ellos las perdía, era un game over absoluto. El juego cosechó muy buenas críticas, demostrando que Capcom sabía darle un gran trato a los homos superiores. Y este se volvería a remarcar solo un mes después, con un juego que saldría primero en Japón y sería la raíz de un árbol que crecería a magnitudes insospechadas. X-Men Children of the Atom sería el primer juego de peleas basado en una licencia de Marvel lanzado por Capcom. Apareciendo en diciembre de 1994 en Japón y el resto de Asia, mientras que Norteamérica y Europa lo recibirían en enero del siguiente año. El juego estaría basado en el arco Fatal Attraction de los cómics de X-Men y sería un juego de 1 contra 1. Contaríamos con un plantel de 10 personajes jugables, de los cuales 6 son héroes y 4 son villanos, más un subjefe y un jefe final. Del lado de los héroes tendríamos a Cyclops, Wolverine, Iceman, Psylocke, Storm y Colossus, mientras que de parte de los villanos estarían Silver Samurai, Omega Red, Spiral y un Centinela. De subjefe estaría el imponente Juggernaut, mientras que el jefe final sería, como no, el único Magneto. El sistema de juego encontraría sus bases en obras anteriores de la compañía, como las diversas encarnaciones de Street Fighter 2 o el primer Darkstalkers, siendo un juego de 1 contra 1, como ya mencioné, con mucha dinámica y enfocándose en la conexión de golpes rápidos para crear combos. Con Children of the Atom veríamos muchas adiciones a lo que sería un juego de pelea dinámico, como el supersalto, el cual daría mucha importancia al combate aéreo. El aspecto visual del juego tomaría también un papel muy importante, con sprites grandes y detallados cuya calidad les permitirían ser reutilizados por muchos juegos más sin sentirse viejos, así como escenarios inmensos e incluso algunos con cierta interacción con los jugadores. Children of the Atom sería muy bien recibido en las arcades, por lo que conversiones a versiones caseras no faltarían, apareciendo para Sega Saturn, PlayStation y PC. De todas estas, la versión más aclamada sería la de Sega Saturn, resultándose una conversión muy fiel a la versión de arcade, convirtiéndose en la opción más óptima para jugar este juego.
La versión de PC recibirá también buenas críticas, aunque fallaría al no ser tan rápida o tener la misma resolución que el arcade. Sin embargo, la versión de PlayStation recibiría críticas muy negativas, entre lo que se encontraba una jugabilidad lenta, algo que, siendo el juego que es, le pesa mucho, bajadas de frames y tiempos de carga muy prolongados, convirtiéndola en la peor conversión de todas. Los X-Men se volverían una franquicia consentida para Capcom, y no sería la última vez que protagonizarían un juego. Pero luego del éxito de Children of the Atom, Capcom decidiría expandirse un poco más con el universo Marvel, puliendo cada vez más el estilo de pelea que había cimentado el juego de los mutantes. Pero no solamente irían a eso, sino que también volverían a pisar el terreno del plataformeo beat'em up con una digna despedida a la Super Nintendo. Pero todo eso lo veremos en la siguiente parte de este gran reportaje, en donde nos acercaremos cada vez más a lo que seguramente todos están esperando. Así que nos veremos en la segunda parte de la historia de Marvel y Capcom con los primeros versus. Yo soy Crono, les deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye bye.